Vamos a hacer un recorrido durante todo el cuatrimestre. Uno de los textos que pudimos abordar fue el de Caruso y Dussel, Los restos del naufragio. En este texto hace un recorrido cómo se fue modificando la relación entre la escuela y la sociedad, ¿no?, a lo largo de la historia, ya que la escuela es una institución social y un producto histórico. Uno de los conceptos que aparecen acá es el malestar pedagógico. La sociedad declara ocuparse de la educación porque esto provoca sentidos positivos, tanto familia como alumnos, padres, directivos y políticos postulan esto, ¿no?, que ellos se dedican a la educación. Pero a la vez vemos que los padres no asisten a las reuniones de padres, los alumnos se aburren en la escuela, los maestros revisan papeles y tienen que estar más atentos a las estrategias que utilizan, ¿no? Otro de los conceptos que aparecen es el optimismo pedagógico. Esta idea y creencia que todo ser humano es educable y que la educación va a generar los cambios políticos, sociales y culturales necesarios para el progreso. En el siglo XII, el XIV, en ese momento la sociedad se organizaba en base al orden divino, ¿no?, sacerdotes, campesinos y caballeros. Luego, en la modernidad, a partir del siglo XV al XVI, el orden social se concibe sin Dios, ya que con el descubrimiento de Galileo, el nuevo orden social se basa en la razón y el conocimiento científico, junto con Maquiavelo, quien fue el precursor de las políticas modernas. El desafío de la modernidad era basarse sobre un concepto que sirviera para construir un nuevo orden, ¿no? Se termina de instalar a partir de la revolución burguesa. Luego Dussel hace un recorrido sobre las distintas Argentinas de la modernidad. Y aquí lleva a referirnos a Sarmiento, quien sería el pionero en predicar el optimismo educacional mediante la civilización de la barbarie. No podemos dejar de destacar que en la Argentina tuvo lugar la construcción del desarrollo y la diversificación de su sistema educativo, el cual fue la ley 1420, la enseñanza obligatoria, gratuita y laica, ¿no? Más de medio siglo después, con el primer gobierno peronista, pueden ingresar las mujeres, los inmigrantes, los cabecita negra, los descamisados, decía. Ahora vamos a hablar del texto de Juan Carlos Tedesco, el capítulo 1, la concepción de la educación argentina previa a 1880, donde vamos a ver distintas posturas que generarían los cambios políticos, económicos, sociales y culturales que son necesarios para el progreso, ¿no? Una de las posturas que aparece es la de Manuel Belgrano, que propone la creación de una escuela de agricultura en donde los jóvenes pudieran conocer los principios generales de la vegetación, de la siembra, y con esto desarrollar la industria y el comercio para poder lograr la transformación de la estructura social. Luego de varios conflictos y la declaración de la independencia en 1853 se sanciona la Constitución argentina para luego darse el consenso, para luego darse el proceso de formación de Estado argentino. En ese contexto aparecen dos pensadores importantes, que era Sarmiento y Alberdi. Estos dos personajes tenían como principal objetivo lograr una sociedad civilizada, ¿no? Para Sarmiento el problema decía que era la barbarie, lo cual proponía la civilización a través de la educación, la cual sería quien generaría una estabilidad, decía él, ¿no? Y luego está la mirada de Alberdi,
que consideraba que la educación institucional era un camino poco eficiente, ya que era económicamente muy caro y que tardaría mucho en demostrar resultados, decía. Tedesco nombra la idea de Alberdi como la educación de las cosas, ¿no? Es decir, que tiene que ser utilitaria. Alberdi, en contradicción con Sarmiento, quería fomentar la migración. Consideraba que un inmigrante educaba mejor que un maestro. Decía que educar a través de un contagio, él decía, ¿no? Otra de las ideas de Alberdi era crear leyes donde determinen qué hacer y qué no, decía. Después tenemos el texto de Bachelard, formación del espíritu científico. En este texto el autor problematiza el conocimiento y el cómo se conoce. Cuando habla de obstáculo pedagógico, plantea que los docentes siempre enseñan de la misma manera, ¿no? Y que no logran comprender por qué los estudiantes no aprenden, por qué les cuesta tanto aprender, por qué no aprenden. En conclusión, creemos saber cómo enseñar y se termina obstaculizando más el aprendizaje. Otro de los conceptos que aparece es el obstáculo epistemológico. Acá podemos decir que este es interno, que son los conocimientos adquiridos hasta el momento, ¿no? Nuestros saberes previos. Y Bachelard postula que se conoce a partir de superar estos conocimientos que tenemos ya, ¿no? Otro de los textos que recorrimos fue el de Portantiero, la sociología clásica, la cual surge para dar respuesta de la crisis social, económica y política. Sus precursores fueron Weber y Duher. Luego de la Revolución Industrial era preciso construir una fórmula social que sea capaz de unir el orden y el progreso. Por todo ello es que nace como una ciencia conservadora.